disparo entre la Guardia Nacional dentro de la Carlota. Hay disparo de FAL, hay disparo de FAL. Disparo. Así se encuentran los alrededores de la base aérea La Carlota. Continúan los manifestantes concentrados acá en el distrito de Altamira, en la autopista Francisco Fajardo. Continúan las detonaciones por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, detonando bombas lacrimógenas, perdigones. Sin embargo, vean cómo se encuentra el distrito de Altamira acá en la autopista Francisco Fajardo, llena de multitud que busca un cambio político en el país. En esta convulsionada Venezuela, donde no hay justicia ni ley, miles de venezolanos salieron a las calles dispuestos a morir para expulsar al tirano, ese que ha sumido a su patria querida en la ruina, el hambre y la muerte. Decía Mike Pompeo en la tarde que yo, decía Maduro, tenía un avión prendido para irse para Cuba, para huir. Y los rusos lo bajaron del avión y le prohibieron que saliera del país. La agonía de un proceso que, lejos de ser un proceso democrático y de izquierda, o de una izquierda democrática, ha sido un proceso de degeneración institucional, de cleptocracia y básicamente de totalitarismo. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. Hay intercambio de disparos. A esta Venezuela, al borde del estallido, debieron regresar esta semana 40 peligrosos venezolanos que fueron expulsados del territorio peruano. Estas son imágenes exclusivas de la repatriación de esos venezolanos que llegaron a nuestro país con las peores y más oscuras intenciones. La partida, el vuelo y su enfrentamiento a esa Venezuela que dejaron en videos que usted ve por primera vez. Además, desde Venezuela, el testimonio del mismísimo presidente Juan Guaidó para Reporte Semanal, desde el punto de ebullición de la Operación Libertad, un multitudinario levantamiento de venezolanos que esta semana dijeron basta ya. Nuestros hijos, ¿cuándo nos vamos? Nunca más nos van a preguntar, ni van a querer irse, no. Y así, este lunes, con los rostros desencajados, fueron embarcados en un avión de la Fuerza Aérea del Perú. Eran 40 venezolanos, cuidadosamente custodiados por los miembros de la Policía de Extranjería. Un total de 60 efectivos los escoltaban. No declararon que tenían antecedentes policiales por delitos cometidos en su país de origen. Y una minoría por permanencia irregular en el territorio peruano. Como país, hemos aperturado fraternalmente el acceso a miles de ciudadanos venezolanos, pero como gobierno tenemos el deber de proteger prioritariamente a nuestros ciudadanos. Primero pararon en Colombia para llenar combustible del avión, luego retomaron su camino a Caracas. Estos sujetos tenían antecedentes policiales y regresaron a esa Venezuela que literalmente muere de hambre y por falta de medicinas, a esa tierra donde no hay ni siquiera qué robar. Y le hemos pasado difícil. Venezuela no tiene palabras. Está mal, pues. Imagínese, tanta gente que sale caminando. ¿Caminando? Entonces llegamos aquí caminando.
Y por algo lo hacen, nadie quisiera pasar el trabajo que uno pasa. Allá en Venezuela ya está horrible, ya mi mamá me dice que no puede comprar nada para comer nada. Fue una paciente labor de inteligencia de la Policía Nacional y Migraciones que permitió sus capturas. Cuando fueron intervenidos, tenían documentación falsa, no contaban con su PTP y encima tenían antecedentes policiales. Para muestra, le presentamos hoy en exclusiva un botón. Estos son Luis Duque, de 46 años, y Luis Meléndez, de 29. Ambos tenían antecedentes por homicidio en Venezuela. Roberto Hinojosa, Mario Torres, Manuel Oliveros, Mauro Sequera y Óscar Olazábal eran unos de los más buscados en Venezuela. Son rostros de la criminalidad llanera que llegaron con la oleada migratoria. Todo el que anda haciendo lo malo, yo creo que debería recibir su castigo, pues. Y venga un venezolano y robe, en mi trabajo no, las veces que ha pasado no dicen el venezolano robó, sino los venezolanos están robando, ¿me entiendes? Y hay muchos que llegaron al Perú y vienen a buscar la vida fácil. Estos 4 sujetos eran los abastecedores de armas para robos, secuestros y ajustes de cuenta. Eran buscados en su país por portar y ocultar armas de fuego en temidas bandas criminales. Lo que ellos planifican lo hacen en la cota 905. Todos sabemos que eso es prácticamente una de las zonas más altas. Estos luceros básicamente se encargan de darle protección y de avisarle cuando se aproximan las autoridades policiales que están encargados de su captura. Apenas estos son 7 rostros de los 40 venezolanos expulsados, detectados por la Policía de Extranjería. Esos que ni la misma Guardia Nacional Bolivariana lograron capturar. Delincuentes que esta semana fueron intervenidos en San Martín de Porres, Villa El Salvador, Ate, Puente Piedra y Callao. Eran una bomba de tiempo a punto de estallar en nuestras caras y que pudo ser desactivada con esta deportación a ese infierno de balas, represión e hiperinflación. Cuando una persona ingresa a nuestro país, declara no tener antecedentes, no contar con una serie de circunstancias, y las leyes migratorias establecen que tú tienes que decir la verdad. Y estas personas que han sido expulsadas no dijeron la verdad, no decían que no tenían ningún tipo de antecedentes. Nosotros en nuestra fiscalización posterior hemos verificado que efectivamente habían antecedentes policiales. Y es que el primer indicio de que algo andaba mal fue cuando estos sujetos presentaron documentación falsa migratoria. Es entonces que la policía peruana solicitó sus antecedentes policiales a la policía venezolana. Pese a la carencia de internet y la carencia en datas policiales actualizadas en Venezuela, se pudo saber que estos 30 venezolanos eran unos villanos. La propia comunidad venezolana está muy preocupada por estos malos elementos y de hecho la ONG Unión Venezolana ha dispuesto un correo electrónico que es denunciasenlima@gmail.com para que cualquier venezolano pueda denunciar cualquier actividad sospechosa delictiva de otro venezolano. Y ahorita vamos a empezar incluso a sacar carteles con cualquier caso donde el venezolano esté buscado y vamos a apoyar a la PNP para buscar identificarlos. Hasta el 2017 era detenido un venezolano cada año. Desde el 2018 hasta el presente mes de mayo del 2019 se encuentran más de 300 venezolanos en diversos penales del Perú. El delito que cometen con mayor incidencia es el robo agravado, que ocupa el 91% de sus delitos. Delincuentes como estos 3 venezolanos que esta semana pudieron ser capturados en un restaurante en Los Olivos. Bueno, muy bien que los expulse, muy bien, además con todos los documentos de ley. Ahí en ese grupo de más de 40 personas no hay ninguno que pueda decir no, me deportaron injustamente. Pero los más preocupados son los propios venezolanos, los más de 730.000 venezolanos que están en nuestro país. Se calcula que para este año 2019 van a llegar al 1.000.000 de venezolanos y entre todo ese grupo, claro que hay estos delincuentes sobre los que hay que poner un ojo claramente. Vamos a seguir viendo cómo fue toda esta operación con imágenes exclusivas.
Los 3 extranjeros contaban con 3 revólveres y estaban a punto de asaltar un policlínico. Primera vez que todo este día tengo sin trabajar. Tengo días sin trabajar. ¿Qué hacían con estas armas? Eso no es mío, ahí lo trajo el señor Roberto Osorio. ¿Qué trabajo iban a hacer ustedes? Vigilante en una obra, supuestamente. No contaban con pasamontañas, no tenían PTP, no temían ser detenidos y menos deportados. O sea, no les interesa que los identifiquen plenamente. ¿Por qué? Porque si ellos captan una buena cantidad de dinero o un bien que les signifique en el mercado negro venderlo y obtener una buena cantidad de dinero, poco les interesa que lo identifiques, porque con eso se van a su país y si no lo venden acá en Perú, lo pueden vender en su ruta de fuga, que es Perú, Ecuador, Colombia. Hasta la fecha, existen más de 700.000 venezolanos en nuestro territorio, cifra que va en aumento, junto con la reclusión de venezolanos en los centros penitenciarios. Ya son más de 300. Como vemos venezolanos buenos, también vemos venezolanos que venimos a hacer el mal. Y no es la idea. La idea es que si venimos a otro país con la intención de mejorar. Hasta los malhechores huyen de esa Venezuela que se hunde. Intercambio de disparos entre la Guardia Nacional dentro de la Carlota. Hay disparo de FAL. Disparo. Y quienes se quedan hoy han decidido levantarse y echar de una vez por todas al totalitario régimen de Maduro. Estamos justamente acá en la Plaza Francia de Altamira, ubicada en el municipio de Chacao. Miren la cantidad de ciudadanos que han acudido este 1 de mayo a la concentración en uno de los 15 puntos acá en el este de la capital. Vean ustedes la cantidad de personas que se encuentran acá para apoyar al presidente encargado Juan Guaidó y lograr el cese de la usurpación en Venezuela. Solo los valientes, los llamados seguidores del presidente venezolano Juan Guaidó, llevan puestas sus gorras amarilla, azul y roja, decididos a luchar en la Operación Libertad. Continuamos acá en los alrededores de la base aérea La Carlota. Se encuentran todavía las manifestaciones de los ciudadanos que intentan ingresar a esta base aérea Carlota. Se escuchan algunas detonaciones de armas de fuego, acaban de llegar algunas tanquetas. Y allí estuvo Ricardo Esparada, un periodista venezolano colaborador de Reporte Semanal en Caracas, apenas protegido con un casco con el logo de prensa y un chaleco antibalas. Ricardo se entremezcla en la multitud, dispuesto a contarnos la realidad del país llanero, un verdadero corresponsal de guerra. Multitud que busca un cambio político en el país. Con un celular que algunos megas de internet nos envió estas imágenes, pues hoy tener un celular en Venezuela, y más aún con internet, es casi imposible. Estaba en el corazón de la protesta del 1 de mayo. A la par, se suscitaba una manifestación de los chavistas en apoyo a Maduro. Se manifestaban con las cornetas de los carros, con gritos, clamando libertad en la base aérea La Carlota, un aeródromo militar en el área metropolitana de Caracas. Los gases lacrimógenos se desataron. Medían fuerzas los militares leales a Maduro y los militares de pañuelo azul que habían desertado y jurado lealtad a Guaidó. Decidimos salir en contra de todo lo que está sucediendo, mami. Mucha gente decía que los militares que estaban en la buena, pero no, solamente los jefes. Solamente los jefes. Cada vez que salimos de permiso no tenemos para pagar el pasaje, para llegar para nuestras casas, a ver a nuestros familiares. ¿Ya estás apoyando el proceso? Ya estamos cansados de eso, mami. Las tanquetas avanzaban sobre los jóvenes que protestaban en la autopista Francisco Fajardo. Decían imponer su autoridad. Al final de la jornada de protestas, ni Guaidó ni Leopoldo López lograron acercarse al Palacio de Miraflores. Maduro, como lo hace los cobardes, ni siquiera apareció hasta días después. Rondó el rumor que tenía listo un avión para huir a Cuba. Todos quedamos como en shock porque sinceramente no nos esperábamos esto así, que no podíamos salir de nuestros hogares.
Vean cómo se encuentra el distribuidor Altamira acá en la autopista Francisco. Pero nuestro enviado especial Ricardo Esparada salió en busca de la noticia. Con su celular consiguió las palabras del presidente Juan Guaidó y su mensaje esperanzador. Ese mensaje que Maduro no quiere que sea difundido. Que lo que decía el régimen, que tenía control de las Fuerzas Armadas, es una farsa. Sabemos que Maduro no tiene el respaldo ni el respeto de las Fuerzas Armadas, mucho menos del pueblo de Venezuela. Porque no protege a nadie, porque no ofrece resultados, porque no ofrece soluciones de pueblo que se levanta. Nosotros, venezolanos, que nos rebelamos pacíficamente, tenemos la oportunidad de conquistar nuestro futuro e ir hacia la fase definitiva de la Operación Libertad, hacia el cese de la usurpación. Y los valientes lucharon junto a su bandera tricolor. Murieron de la peor forma. Fueron 5 los fallecidos y 150 los heridos. Las muertes incluyen un adolescente de 15 años del estado de Mérida que murió este jueves por la noche, otro joven de 16 años y un hombre de 24 años del estado de Aragua, un adolescente de 14 años que murió por herida de arma de fuego y una mujer de 27 años que recibió un disparo en la cabeza cerca de la Plaza Altamira en Caracas. Mientras Venezuela vivía su Operación Libertad, en Lima, Perú, se iniciaba otra operación migratoria. Fueron más de 40 los venezolanos indocumentados, 30 registraban antecedentes policiales, lo que es indetectable al cruzar nuestras fronteras, pues los requisitos para ingresar al Perú por tierra es solo tener pasaporte y la carta andina, pero lograron ser deportados estos sujetos que formaban parte de una larga lista en el programa Los Más Buscados de Venezuela, de los que apenas se tenía rastro. 10 delincuentes, 10 personas que optaron por el delito. El problema no se concentra únicamente en estos 10 maleantes, sino en toda la organización que se desprende de cada uno de ellos. Y la forma como ellos actúan y el ambiente donde se desarrollan, para que entren ahí y entren en el protocolo de fugitivo y de búsqueda. Todos tienen sustitutos, por ello la recomendación giraría en dirigir esfuerzos hacia la desarticulación de la banda y no solo hacia la captura del líder. Solo se llega a saber si un extranjero tiene una orden de captura internacional cuando los venezolanos tramitan el permiso temporal de permanencia PTP en el Interpol. Nosotros, cuando ellos hacen un pase de control, nosotros tomamos su información biométrica, además de biográfica, y verificamos también si están siendo buscados por Interpol. Si no son buscados por Interpol, pueden acceder a nuestro país. Sin embargo, no todos los que han delinquido están en estas fichas de Interpol. Tanto la Policía de Extranjería como Migraciones trabajan en conjunto para capturar a cualquier extranjero con antecedentes para deportarlo de inmediato a su país antes de que cometa un delito como lo hicieron estas rateras. Chamo, ¿qué te pasa? No me estés tomando fotos que a ti no te estoy haciendo nada. No me lances la mano. Me voy a olvidar que eres mujer. Me voy a olvidar que eres mujer. No me lances la mano. Entonces respeta. Oye, en este país cualquiera... Estas 2 venezolanas fueron puestas al descubierto nada menos que en el Metropolitano. Intentaron robar el celular de un pasajero. Y veo otra señora que tenía su celular, que marca mi número, marcó mi número y entonces este bravo se escuchó. Por ahí está. Sí, es un delito contra el patrimonio, ¿no? Hurto agravado, pero la modalidad que han empleado es el lance, ¿no? Estas mujeres fueron detenidas y luego puestas en libertad, pero de ser un delito grave, como el que han sido cometidos por las bandas criminales extranjeras, otra es la historia. La ley penal en el Perú establece que cualquier nacionalidad sea el que comete delitos y es condenado, cumple condena en el país. Inmediatamente después que cumple su condena, al día siguiente es deportado a su país. Ante este clima de inseguridad que hoy se ve acentuada también con delincuentes extranjeros, en el Perú se intenta tomar medidas con el control migratorio y con la mejora en la seguridad interna. La última ola ha recibido un mayor choque. Eso no justifica el acto delictivo bajo ningún concepto. E insisto, creo que son minorías y no podemos juzgar a la mayoría por una minoría, pues eso sería discriminación, sería prejuicio. Maduro aún no se ha ido y las protestas continuarán,
Los comercios venezolanos seguirán cerrados, seguirán los cajeros automáticos con filas inmensas, la escasez de agua y los apagones es lo que más abunda junto con el hambre. De esto escapan en una ola migratoria que continuará y con ella seguirán llegando venezolanos que sí vienen a trabajar y también seguirán llegando venezolanos los que son llamados villanos.